Listo. Bueno, vamos a resolver este problema y lo vamos a hacer, en lugar de pasarles una presentación pre-realizada, vamos a ir haciéndola para ir viendo, así como en uno de los videos, cómo se puede abordar, sobre todo, si lo que quieren es utilizar una herramienta, digamos, un software para hacer los dibujos, hacer ¿cómo se llama? Los cálculos, etcétera. Entonces, este es un problema del libro, ¿no? Tenemos una estaca, que está en el suelo. Sí están viendo la figura, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Tienen una estaca en el suelo y la van a sacar por medio de dos cuerdas, estas dos que están aquí. Voy a ampliar un poquito el dibujo. Digo, la diapositiva. Por medio de dos cuerdas, ¿sí? Una de ellas está sujeta a una tensión de 120 newtons y la otra a una tensión P. Entonces hay que determinar por trigonometría la magnitud de la fuerza P, tal que la fuerza resultante ejercida sobre la estaca sea vertical, y B, la magnitud correspondiente de la resultante. ¿Sí? Bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a trazar nuestro diagrama. Vamos a tratar de hacerlo a una cierta escala para ver si gráficamente podemos resolver este problema. Aunque nos lo piden por trigonometría, vamos a utilizar como pretexto este problema para explicar todas estas cosas. Perdón. Bueno, entonces, como habíamos visto, vamos a dibujar, o sea, la partícula podemos suponer que es el punto donde convergen las líneas de acción de ambas fuerzas. Vamos a dibujar en primer lugar la fuerza de 120 newtons. Para ello, perdón, vamos a insertar, desde luego yo estoy suponiendo que, bueno, pueden tener otros programas, pero el de uso más común es el PowerPoint. Entonces yo lo hago en PowerPoint, pero básicamente el método sería el mismo. Entonces vamos a insertar, yo lo que hago es inserto una forma, que sería una flecha de línea. Y lo que voy a hacer, aprieto el Shift del teclado, y más que nada para asegurarme que sea horizontal, ¿no? Y trazo esta fuerza. Desde luego esta fuerza no es aquella. Vamos a ver, de nuevo, ¿qué escala le tengo que dar a esta fuerza para que me represente 120 newtons? Bueno, de hecho, voy a definirla yo. Entonces, si nos vamos a formato de forma, me va a indicar aquí cuáles son las dimensiones del objeto que acabo de dibujar y que tengo seleccionado. Entonces, vean cómo horizontalmente tengo 4.51 centímetros. Si yo quisiera hacer 1 centímetro igual a 1 newton, tendría que poner una flecha de 120 centímetros, que no caben en la pantalla. Entonces tengo que utilizar una escala, pues, más o menos razonable, ¿no? Entonces aquí una escala que pudiera ser más o menos razonable, vamos a ponerle, no sé, generalmente las escalas lo mejor es que sean múltiplos de 2 o de 5 o de 10. Entonces, si nosotros a 120, por ejemplo, lo dividimos entre 10 y lo dividimos entre 2, nos quedaría 6 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a fijar una escala y lo escribimos para que no nos alteremos. Entonces vamos a decir 120 newtons, ¿sí? Vamos a dividirlos entre 60 para que sean, si 120 newtons lo divido, perdón, entre 20, lo que nos daría es 6 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces yo esta flecha de 120 newtons, me regreso al formato de forma y voy a decir que mide 6 centímetros. Ya está. Entonces con esto yo estoy diciendo que 6 centímetros voy a decir que es equivalente a 120 newtons. Entonces aquí está mi fuercita. ¿Vale? Bueno, ahora esta fuerza yo sé que está
está inclinado con respecto a la vertical 25 grados. Me voy otra vez al formato de forma, me voy a girar, más opciones de rotación, enseguida me aparece una pantalla donde uno de los temas es el giro, y entonces vamos a empezar a girarlo. Noten que si lo hago, si empiezo a subir los grados, son grados con respecto a la horizontal. De manera que si yo lo que quiero son 25 grados con respecto a la vertical, tengo que inclinar esta flecha que acabo de trazar 90 menos 25, que serían 65 grados. Entonces aquí vamos subiéndolo hasta 65 grados, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo una fuerza que tiene esta escala y que está inclinado 25 grados. La otra fuerza P, voy a hacerlo de una manera totalmente análoga, ¿sí? Voy a insertar una flecha, así, ¿de acuerdo? No sé cuánto es la dimensión de esta fuerza, no nos lo dicen, de hecho es lo que nos piden, determinar la magnitud de la fuerza P, tal que la fuerza resultante sea vertical. Pero lo que sí sé es su inclinación. Este ángulo alfa es de 30 grados, por lo tanto el ángulo que va a formar con la horizontal es de 60 grados. Entonces me voy al formato de forma, al giro, y le voy a dar 60 grados. Noten que si es más o menos, pues van a ir viendo físicamente si se está inclinando en la dirección correcta o no, ¿sí? Aquí sería negativo. Bueno, entonces serían menos 60 grados. Vamos a ponerle aquí, menos 60 grados. Entonces ya tengo esta fuerza, que es la fuerza P, y que está inclinada 60 grados. Claro, el dibujo no está muy bien, es mi impresión, pero de acuerdo a lo que estamos haciendo aquí, es más preciso, ¿no? Entonces, como de lo que se trata es obtener la resultante de estas dos fuerzas, pues yo lo que voy a hacer es poner una de las dos fuerzas al final de la primera. Es mucho más fácil la fuerza P ponerla al final de la fuerza de 120 newtons. ¿Por qué? Bueno, porque la fuerza de 120 newtons ya la tengo fija. La fuerza P es la que tengo que ver cuánto va a medir. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la condición que me plantean? Me plantean la condición de que la resultante ¿cómo va a ser? Bueno, la resultante va a ser una fuerza que comience en el inicio de la primera de las dos fuerzas y termine al final de la segunda de las dos fuerzas. Esta sería la resultante. Y la resultante la voy a pintar de negro para distinguirla de las dos que son dato. ¿De acuerdo? Bueno, así como lo hice con una fuerza P, con una dimensión así que desconocida, pues me da una resultante que no es vertical. Yo lo que quiero es que esta resultante, tanto su inicio como su final, coincidan en una línea vertical. Entonces voy a pintar esta línea vertical como referencia, ¿sí? Y yo lo que quiero es que esta resultante llegue a algún punto que esté por aquí. O sea, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. ¿Cómo puedo conseguir eso? Bueno, extendiendo esta flecha, y para eso lo que voy a hacer es, la selecciono aquí y vean que esto, pues quién sabe cómo se va a mover, pero si yo le aprieto el Shift, nada más se va a alargar o a cortar en la dirección que ya tenía. Entonces yo nada más alargo la flecha hasta que llegue a este punto. Voy a hacerle zoom para que sea más preciso, ¿sí? Y ya tengo esa flecha hasta ese punto. Entonces yo sé que si tiene esta dimensión, esta flecha, la resultante está pintada de negro, que comienza al inicio de la primera y termina al final de la segunda, ya sería vertical, ¿sí?
Entonces ya tenemos, digamos que gráficamente ya tenemos una idea. ¿Cuánto sería la magnitud de la fuerza? Bueno, nada más habría que medir cuánto vale esta dimensión. ¿Cuánto vale esta dimensión? Nos vamos a formato de forma y vemos que verticalmente mide 4.31 y horizontalmente mide 2.49 centímetros. Entonces, ¿cuánto sería su dimensión? Voy a trazar un triangulito para que quede un poquito más claro. Triangulito así. ¿Sí? Desde luego, esta línea, ahí, güey. ¿Sí? Voy a quitar esta reacción de momento. Digo, esta resultante de momento. Bueno, no la quito. Ahí está. Nada más que aquí me estoy dando cuenta que no estaba exactamente vertical. Bueno, ya está exactamente vertical. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a cambiarle un poquito el relleno. Voy a ponerlo amarillo. A mí me gusta siempre ponerlo en amarillo, estas cosas. Ahí. El relleno. Y un poquito transparente. Ok. Y entonces lo que nos damos cuenta, de nuevo, cuando yo selecciono, voy a ponerlo hasta el fondo, cuando yo selecciono esta flecha, tenemos que horizontalmente son 2.49 centímetros, vamos a escribirlo aquí, 2.49 centímetros, me quedó muy grande esto, vamos a ponerle así, más 12, una fuente de 12, y la parte vertical de esta fuerza de acá es 4.31 centímetros. 4.31 centímetros. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuánto va a medir la hipotenusa? Pues la hipotenusa va a medir, la raíz cuadrada de, y voy a omitir, bueno, sí, de 4.31 al cuadrado, 4.31 centímetros al cuadrado, voy a omitir los centímetros para no enredar y no tardarme tanto, más 2.49 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual si nos vamos a la calculadora. 4.97. 4.97, ¿qué más? 69.46. 69.46. Vamos a utilizar siempre, en términos generales, vamos a utilizar 5 cifras significativas, ¿no? Esto es lo que nos dio la calculadora. Entonces vamos a contar una cifra significativa, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo dejamos hasta aquí. Entonces serían centímetros. Si quieren le damos la vueltita para que se quede más bonito y ya está. Ahora bien, 4.9769 centímetros sería entonces lo que mide esa flecha. Pero lo que sabemos es que 120 newtons son 6 centímetros. ¿Sí? O de otra manera, para que sea un poquito más fácil, podemos decir, si dividimos todo entre 6, podemos decir que cada centímetro son 20 newtons. ¿Sí? Esta sería la escala. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo 4.9769 centímetros, ¿qué tengo que hacer? Pues algo muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente para cambiar unidades. Lo único que tengo que hacer es
multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Bueno, yo sé que 1 centímetro es lo mismo que 20 newtons, ¿sí? Y con eso se me eliminan estos centímetros y se me eliminan estos centímetros. Y el resultado entonces nos da 99.53. 4.9769 por 20, que es 99.53. 89.3 de newtons. ¿Ok? Entonces, Newton. de nuevo, vamos a centrarnos en 5 cifras significativas. Entonces tendríamos una cifra significativa, 2, 3, 4 y 5. Como la quinta cifra significativa es un 8, pero la siguiente es un 9, ¿sí? Es mayor que 5, esta cifra de acá, pues entonces esta la subimos al siguiente número, que es el 9. ¿De acuerdo? Eso siempre háganlo, porque si le cortan en 8, pues están básicamente quitándole una cifra significativa, por lo menos en este caso. Entonces tenemos que es 99.53 newtons. Bueno, con esto ya hemos obtenido el inciso A, ¿sí? Entonces, esto no es más que P. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo gráficamente hemos podido resolver este problema. Por lo menos el inciso A del problema. ¿Cuál es la magnitud correspondiente de la resultante? Bueno, igualmente, la resultante es esta flecha de acá que habíamos trazado, ¿sí? Nos vamos a formato de forma, y bueno, fíjense que aquí es 0.05, claro, porque yo le puse como que para aquí y para acá, pero realmente es 0, ¿no? Es básicamente vertical, y la altura es 9.75. Entonces, la dimensión de esta flecha, perdón, vertical, es 9. Que vamos a llamarle R, perdón, de resultante, es igual a lo que teníamos aquí, que es 9.75 centímetros, 9.75, multiplicado por 20 y dividido entre 1 para pasarlo a newtons. ¿Y cuánto nos daría? $195. 195 newtons. 195 newtons. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos la respuesta gráficamente a ambas preguntas. No sé si hay alguna duda aquí. Profe, tengo una pregunta. Sí, No escuché bien ahorita. ¿El 9.75 centímetros de dónde salió? sí, o sea, esta es la fuerza, esta es la que estoy señalando, ¿sí ven cuando señalo, no? En la pantalla. Ujú. Esta fuerza es la de 120 newtons. Esta fuerza de aquí, bueno, esta fuerza de aquí, esta flecha de aquí, es esta P, que desconocía y la calculé. Ujú. El 9.75 es la dimensión de la resultante, que es la fuerza que une al origen de la primera de las dos fuerzas concatenadas con el destino de la última fuerza concatenada. Bueno, esta flecha, ¿cuánto mide físicamente? Pues me voy aquí a formato de forma y me doy cuenta que las dimensiones de esta flecha son de ancho 0 centímetros, desde luego porque es vertical, y de altura tiene 9.75 centímetros. Ah, ya. Gracias, ¿Sí? profe. Entonces esta flecha mide 9.75 centímetros, transformamos las unidades para que nos dé los 195 newtons. Muy bien, esto es hecho físicamente. Ahora vamos a resolverlo por trigonometría, ¿de acuerdo? Entonces, por trigonometría, lo que vamos a hacer, voy a repetir esto,
Vamos a borrar estas cosas, vamos a borrar la escala, porque ya si lo vamos a hacer trigonométricamente ya no nos interesa la escala. Voy a regresarme un poquito, esto lo voy a pasar atrás porque seguramente lo voy a necesitar después. Ok, borro estas cosas. Y lo que tengo yo es que esta flecha de acá mide 120 newtons. ¿Sí? O sea, este es otro método diferente. Yo digo, bueno, yo tengo aquí 120 newtons. Tengo esta flecha de 120 newtons y tengo esta otra flecha que no sé cuánto valga su dimensión. Ya lo hemos calculado antes, pero ahorita lo estamos resolviendo de otra manera, que va a ser P y no sé cuánto vale P. ¿De acuerdo? Y esta otra flecha de acá es la resultante, que va a ser R, que tampoco sé cuánto vale. Esto es R. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar los conceptos trigonométricos. Bueno, para aplicar trigonometría tengo que tener una idea de cómo son los ángulos. Entonces, si ustedes se van a insertar formas aquí en el arco, ustedes pueden como que señalar un Mi ángulo. avena. Alguien tiene su micrófono abierto, ¿eh? Y lo estamos escuchando todos. Y no sé cómo... Ay, no sé cómo verificarlos a todos. Bueno, ya está. Tum, tum, tum. Vale, entonces ponemos este ángulo. ¿De cuánto es este ángulo? Bueno, sabemos que ese ángulo lo tenemos aquí, 25 grados. Entonces vamos a poner ahí que ese es un ángulo de 25 grados. Entonces este ángulo es de 25 grados. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que este ángulo alfa es de 30 grados, ¿sí? Y ese ángulo es el que forma P con la línea vertical, ¿sí? O sea, este ángulo de aquí este ángulo de aquí es de, que hemos dicho, 30 grados, ¿no? Bueno, si este ángulo es de 30 grados, ¿de cuánto va a ser este ángulo interno de aquí? Pues 30 grados igual, ¿de acuerdo? Entonces, si este ángulo de 30 grados es el que forma esa línea con la vertical, es decir, es también este ángulo de acá, de 30 grados. Bueno, ya tenemos dos ángulos. Cuando tenemos dos ángulos, inmediatamente nos tiene que venir a la mente la ley de los senos, ¿de acuerdo? Cuando nada más tenemos un ángulo, generalmente tenemos que recurrir a la ley de los cosenos, a no ser que podamos obtener de alguna otra manera, digamos, alguno de los otros ángulos. Entonces, tenemos este ángulo que es de 30 grados y tenemos este que es de 25 grados. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer P y conocer R. Bueno, la ley de los senos lo que nos dice es que la relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto es constante. Entonces aquí lo que podemos decir, si ustedes están de acuerdo, es que el lado P, que no sabemos su magnitud, dividido entre el seno de 25, entonces el lado P entre el seno de 25
debe de ser igual a, y vamos a seleccionar otro juego de lado y ángulo opuesto. Yo podría seleccionar R y el ángulo opuesto, pero ni conozco R ni conozco el ángulo opuesto. Pero fíjense que aquí yo conozco este lado y conozco el ángulo opuesto. Entonces, lo ideal es decir, bueno, que P entre el seno de 25 va a ser igual a 120 entre el seno de 30. Y con eso me queda una ecuación con una sola incógnita. ¿De acuerdo? Y de aquí despejo P. Entonces, ¿cuánto va a ser P? Pues P vale 120 newtons por el seno de 25 entre el seno de 30. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto da esto? Da 105.6545, profesor. Newtons. ¿Cuánto? 105.6545. ¿Seguro? Ah, perdón. Metí un 5 de más. Son 120. 101, perdón. Sí. 101.42. 101 punto ¿qué? 42.83. 4283 newtons. ¿Ok? De nuevo, vamos a utilizar 5 cifras significativas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Por lo tanto, le paramos aquí. Pero como el número que sigue al número de corte es mayor que 5, pues este lo subimos a 3. ¿De acuerdo? Ya tenemos 101.43 newtons. ¿Cuánto nos había dado gráficamente? 99.539. ¿Sí? Vean cómo la diferencia es más o menos de un 2%, lo cual está bien. ¿Cuál tiene más precisión? ¿El método trigonométrico o el método gráfico? ¿Trigonométrico? Trigonométrico, desde luego, ¿no? O sea, porque el gráfico no deja de ser de que aquí le pusimos y esta flecha se la puse al inicio de pero a lo mejor se lo puse un poquito más arriba, un poquito más abajo. ¿De acuerdo? Pero fíjense que de las dos maneras obtengo un resultado muy parecido. Si aquí hubiera obtenido 99 punto algo y aquí hubiera obtenido 324 punto algo, pues evidentemente uno de los dos está mal, ¿sí? Y entonces hay que repasar. Entonces el método gráfico es bueno. Bueno, era bueno cuando no habían calculadoras, ¿sí? Ahora, pues es bueno nada más para tener una idea de las magnitudes de las fuerzas. De hecho, los arquitectos siguen usando mucho los métodos gráficos, precisamente por su disciplina. Pero pues realmente es mucho más sencillo hacerlo numéricamente. Bueno, asimismo, usando la ley de los senos, yo puedo decir que 120 entre el seno de 30 es igual a R entre el seno de esta cosa. ¿Pero cuánto vale el seno de aquí? Bueno, sabemos que en un triángulo la suma de los tres ángulos debe de dar 180. Entonces yo puedo decir que R entre el seno de 180 menos 25 menos 30, 125. 125. Yo puedo decir que R entre el seno de este ángulo de aquí, que es 180 menos 30 menos 25, debe de ser igual a 120 entre el seno de 30. Como bien indicó usted, esto sería el seno de 125. Y de aquí despejando, lo que tenemos es que R es igual a 120 entre el seno de 30 por el seno de 125. ¿Y eso cuánto nos da?
196.59. ¿Cuánto me dijo? 196.59. 196.59. Punto 60. 6.59, ¿qué más? 649. 649, ok. Fíjese, este es el típico error. O sea, este es lo que da la calculadora. Vamos a cerrarlo en 5 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5. Usted me dijo que el resultado era 196.59. ¿Es correcto eso? 196.60 podría ser. Exactamente. ¿Sí? O sea, estamos más, fíjense que como el siguiente, el que le sigue al 9 es un 6, estamos más cerca del 60 que del 59. Por lo tanto, es más correcto más preciso, ponerle 60 que ponerle 59. ¿Cuánto nos había dado la resultante antes? 195. ¿Cuánto nos da ahora? 196. ¿De acuerdo? Entonces está dando como un 0.5% de diferencia. Suficiente. Muy bien. Otro enfoque. ¿Qué otro enfoque podemos utilizar? Ya hemos visto el gráfico, ya hemos visto el trigonométrico. ¿Cuál otro se nos ocurre? El de componentes, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una fuerza de 120 newtons. Sí. Que tiene dos componentes. Si decimos que este es el eje X, vamos a ponerlo con flechita. Si decimos que este es el eje X y que este también con flechita es el eje Y, vamos a poner la flecha ahí. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a quitar, lo vamos a ocupar después, pero lo vamos a apartar para no meter ruido en el dibujo. Ahí. Y sabemos que este ángulo es un ángulo de 25. Este ángulo es un ángulo de 25 grados. Bueno, vamos a trazar las componentes y nosotros lo que podemos decir es, proyectamos, ¿cómo calculamos las componentes? Bueno, proyectamos, o sea, fíjense lo que voy a hacer. Agarro este eje, que es donde quiero agarrar una componente, lo copio y trazo una paralela a este eje. De hecho, le voy a quitar la flechita para que no confunda. Ahí. Ahí no le quité la flechita. Ahí está. Entonces voy a trazar una línea paralela a este eje que pase por el extremo final. O sea, el punto inicial lo pongo en X. Este es el eje X y voy a decir que el eje Y. Es decir, mi sistema coordenado lo paso por el origen de la fuerza que estoy estudiando, esta de aquí, que la vamos a poner un poquito más gruesecita para que quede más clara la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo mi eje X y mi eje Y, que voy a ponerlos de color negro y delgaditos. Este es el eje X y eje Y. Entonces, para calcular las proyecciones, lo único que tengo que hacer es, en uno de los ejes, trazo una paralela que llegue hasta el final. Y del otro eje, también, trazo una paralela, ¿sí? Del eje Y trazo una paralela hasta aquí. Entonces, la proyección de la fuerza sobre el eje X sería su componente en X. Entonces, vamos a trazar la componente en X. Uy. ¿Qué sería esta?
Esta es mi componente X. ¿Y cuánto sería la componente en Y? Pues vamos a dibujarla también. Sería esta de aquí. Y voy a dibujarlas de otro colorcito para que se distingan de la original. Vamos a ponerlas en verde, pues. Verde oscurito. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la componente Y esta es la componente X. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza? Sería 120, fíjense en este triángulo rectángulo que aparece aquí. 120 por el coseno de 25 grados. Entonces, la componente en Y va a ser igual a 120 newtons por el coseno de 25. ¿Y cuánto sería la componente en X? Su magnitud, pues sería 120 por el seno de 25. Noten que esta dimensión que está aquí arriba es la misma que de esta proyección. Por lo tanto, esto no sería más que el seno de 25. Entonces ya tenemos estas dos componentes. No vamos a hacer el cálculo de momento, ¿sí? Vamos a calcular todas y luego vamos a hacer el análisis correspondiente. Entonces tenemos nuestra X, nuestra Y. Ahora vamos con la fuerza P. Y de nuevo vamos a poner nuestro eje X y nuestro eje Y en el origen de la fuerza P. Aquí está. Desde luego voy a cambiar un poquito la dimensión de los ejes, para que quede más claro. Ya. Esta es la fuerza P, que está a un ángulo de 30 grados con la vertical. De nuevo, trazo sus proyecciones. Y lo que vamos a tener son las componentes en X y en Y de la fuerza P. ¿Cuánto valdrá la componente en Y de la fuerza P? Pues sería P por el coseno de 30. Entonces sería P, noten que P no tiene unidades porque es una incógnita, no sé cuánto valga, por el coseno de 30. ¿Y cuánto va a ser la componente en X? Bueno, su magnitud de la componente en X, después veremos el tema del signo, sería P por el seno de 30. Muy bien. Y ahora vamos con la resultante. ¿Cómo va a ser la resultante? Bueno, la resultante es vertical. La resultante es vertical, por lo tanto, de hecho la voy a cortar. Fíjense que aquí no hace falta que esté a escala, porque como todo es numérico, pues si está a escala mejor, pero no hace falta que esté a escala. Yo aquí la voy a hacer un poquito más chiquita para que se vea claro. ¿Cuál es la componente en Y de R? De hecho, déjenme poner ahí los ejes para que se vea mucho más claro. ¿Sí? Aquí está mi R. ¿Cuál es la componente en X de R? 0. ¿Cuál es la componente en Y de R? Pues R. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ya plantear nuestras ecuaciones. Sabemos que el vector R, vamos a ponerlo aquí, el vector R, vamos a ponerle el simbolito de vector. Aquí está el simbolito de vector, aquí está el simbolito de vector. El vector R no va a ser más que,
El vector R no va a ser más que el vector, digamos, de 120 newtons, más el vector P. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, la resultante no es más que la suma vectorial de los vectores que componen a la resultante. Bueno, y yo puedo expresarlo, o sea, yo no los puedo sumar así porque sí, pero sí los puedo expresar en función de sus componentes. Entonces, el vector de 120n va a ser igual a 120 newtons por el seno de 25 multiplicado por el vector unitario en la dirección X, que vamos a llamarle I con un gorrito, ¿de acuerdo? Y vamos a poner todo lo que son vectores, vamos a ponerlas en negritas para que se vea que es un vector y que es un escalar, adicionalmente a la flechita de arriba, ¿sí? Y vean que cuando, generalmente, bueno, eso son convenciones, cada quien lo hace como, pero una convención usada es que cuando ¿cómo se llama? Cuando el vector es unitario, en lugar de una flechita arriba se le pone un gorrito, como para indicar que es un vector unitario. ¿Cuál es este vector I? Pues es un vector unitario en la dirección del eje X. ¿Está bien lo que estoy poniendo? No, porque la componente X de la carga de la fuerza de 120 newtons va hacia la izquierda, es decir, va en sentido opuesto a la dirección X. Por lo tanto, aquí lo que me falta es un signo menos. ¿Cuál es la otra componente de la fuerza de 120 newtons? Pues sería 120 newtons por el coseno de 25. Y por el vector unitario en la dirección Y, que a ese le llamamos J. Bueno, esto de aquí que estoy señalando es la fuerza de 120 newtons expresada en términos de sus componentes en la dirección X y la dirección Y. Algo totalmente análogo vamos a hacer con la fuerza P. Entonces, la fuerza P, hemos visto que su componente X es P por el seno de 30. Bueno, esto sería P por el seno de 30. Positivo porque la componente en X de la fuerza P va en la dirección de X. ¿Sí? Recordemos, I es el vector unitario en la dirección X. Y J es el vector unitario en la dirección Y. La componente en Y del vector P va a ser igual a P por el coseno de 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos sumarlos componente a componente. Entonces, si lo sumamos componente a componente, tenemos que la resultante es igual a menos 120n por el seno de 25 más p por el seno de 30 por i. Y vamos a ponerlo con paréntesis para que quede un poquito más claro. ¿Sí? Más 120 por el coseno de 25 más p por el coseno de 30. Aquí está. Pero por j. Ahí está. Bien, y ya tenemos nuestro vector. Bueno, ¿qué condiciones debe de cumplir? O sea, ya tenemos la componente X y la componente Y del vector resultante. Bueno, pero nosotros sabemos que la componente Y,
perdón, la componente X de la fuerza resultante, ¿cuánto debe de valer? 0. 0. Entonces, lo que tendríamos es que esto de aquí es igual a 0. Y de ahí despejamos P. ¿Y cuánto nos daría P? P nos daría 120 por el seno de 25 entre el seno de 30, que si ustedes se fijan, bueno, no estaba aquí, es lo que teníamos aquí, ¿sí? Es lo que habíamos obtenido por trigonometría. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Son métodos totalmente equivalentes. Entonces, P vale 120 newtons por, o sea, despejando, sería 120 newtons por el seno de 25 entre el seno de 30 es P, que es 101.43. Bien, ya conocemos P. ¿Qué más podemos, qué más podemos obtener? Bueno, nos vamos a la otra componente y yo sé que en la otra componente, la componente J, ¿a cuánto debe de ser igual? Pues a R. ¿De acuerdo? Entonces la componente J no es más que R, la magnitud de R. Y sabemos que P es igual a 101.43 newtons. Y calculando esto, pues vamos a obtener el valor de R, que ¿cuánto les daría? ¿Cuánto les da? 120 newtons por el coseno de 25 más 101.43 por el coseno de 30 por 25 coseno más 101.43 por 30 coseno igual, da 196. Voy a poner aquí lo que me da la calculadora y después lo cortamos. ¿Sí? Nos da esto. Vamos a contar 196.59, ¿cuánto nos había dado antes? 196.60. Vamos a contar 5 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, llegamos hasta el 9, lo separamos. Como el número que va después del 9 es mayor que 5, es mayor o igual que 5, si fuera un 5, también lo subimos, ¿de acuerdo? Como el número que viene después es 5 o más, o mayor, pues este 59 sube a 60. Y listo, y nos da lo mismo que en el otro caso. ¿De acuerdo? Estos son los 3 grandes métodos para resolver cualquier. En algunos casos es más conveniente uno, en otros casos es más conveniente el otro. El que menos hay que pensarle es el de las componentes, ¿sí? El más preciso y con menos cálculos es el trigonométrico. Y el gráfico, pues también es bueno, pero nos da una aproximación realmente, a no ser que seamos muy, muy cuidadosos con nuestro dibujo. Que esto, igual que lo he hecho en la computadora, también se puede hacer pues, en un papel, con una regla y un lápiz. Es exactamente lo mismo. No sé si hay alguna duda de todo esto. Como ven, es básicamente lo que, a lo mejor con algunos detalles más, lo que está en los videos, ¿no? Profe, Sí, entonces podemos utilizar o el método trigonométrico o de componentes, ¿no? dependiendo de lo que les pidan. O sea, si, por ejemplo, en este problema pidieron por trigonometría, ¿sí? Este problema dice por trigonometría. Entonces, si en el problema les dice por trigonometría, la manera correcta es esta. ¿De acuerdo? Por trigonometría. Yo hice los 3 métodos, pues aprovechando el problema, ¿no? Para ilustrar los 3 métodos. Porque en la realidad ustedes van a usar los 3 y yo les puedo preguntar los 3, cualquiera de los 3. ¿De acuerdo?
Entonces les expliqué los tres, pero en general en el planteamiento del problema, sobre todo, o sea, en un problema real, no les van a decir, hazlo por este método, ¿no? Ustedes deben de saber que gráficamente puede que sea mucho más rápido, sobre todo si no tienen a la mano una calculadora o algo, no se acuerdan de las fórmulas, puede que sea más rápido gráficamente, pero es muy aproximado. Trigonométricamente, pues depende de qué tan fácil sea la interpretación trigonométrica ¿cómo se llama? Del problema. Y por componentes es lo más seguro, pero también es más tardado y más sujeto a errores de repente, ¿no? Bueno, vamos con otro problema, que sería este de aquí. Tenemos un cable telefónico que se sujeta en A al poste AB, ¿sí? Este cable, digamos, cuelga y genera una tensión T1 y una tensión T2 por ambos lados del cable. Creo que no se ve su presentación. ¿Vale? Creo que nada más está compartiendo la presentación anterior. Ah, ok, perdón. Tienen razón. Entonces voy a cerrar y en esta presentación voy a abrir este. ¿Ya se ve? ¿O no? No va. No. Ok, entonces vamos a compartirlo aquí. Dejar de presentar. Y vamos a compartir este de aquí. Ahora sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces aquí tienen un poste donde cuelga un cable. De un lado del cable tiene una tensión T1, del otro lado es una tensión T2. Sabemos que T2 es una kilolibra o 1000 libras, ¿sí? Estos son los ángulos a los que llega el cable, por un lado, por otro lado. Bueno, los cables, dependiendo del claro que haya o la distancia al poste siguiente, pues esta pendiente puede ser mayor o menor. Entonces sabemos que son estas dos, son datos del problema, y hay que determinar por trigonometría la tensión T1, si la resultante de las dos tiene que ser vertical. Bueno, vamos a hacerlo por trigonometría. Entonces tenemos T1 a un ángulo de 15 grados. Vamos a dibujar T1, es esta flecha de aquí, y vamos a girarlo 15 grados hacia abajo. Ahí está, 15 grados hacia abajo. Es T1, que desconocemos la longitud, ¿sí? La longitud no sabemos cuál es. Y vamos a poner nuestra fuerza T2, que es esta, que tiene un ángulo de 25 hacia abajo, que es esta de aquí. Esta sería T2, ¿de acuerdo? Y sabemos que T2 vale 1000 libras. De nuevo, vamos a... bueno, iba a hacer la escala, no voy a hacer la escala porque vamos a usar el método trigonométrico, ¿no? Entonces, es esta, que la pinto así como yo quiero, y la T1 la pongo a continuación. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿quién pongo primero, la T1 o la T2? Bueno, si vieron los videos se habrán dado cuenta de que en la suma de vectores aplica la propiedad conmutativa, es decir, da lo mismo T1 más T2 que T2 más T1. Por lo tanto, yo generalmente lo que hago es, pues bueno, a la que conozco la pongo primero, ¿sí? Porque ya no hay que hacerle cambios. Entonces tengo esta T2 y tengo esta T1. La pregunta, ¿cuál es? Bueno, entonces aquí nos va a quedar una figura muy chiquita, voy a hacer más grandes las flechas. Voy a hacer esta flecha un poquito más grande. Esa es T2, voy a escribir T2 para que no nos confundamos. Ahí. Esta es T2. Esta es la fuerza T2 y la fuerza T1 es esta. La pongo a continuación. Bueno, la resultante, como habíamos comentado, es la fuerza que une o el vector que une el inicio de la primera que está concatenada con el final de la última concatenada, que sería esta. Fíjense que no necesito una gran precisión. Voy a pintarla de negro para que se distinga que es la resultante. Entonces, esta es T2, esta es T1. Voy a ponerle flechas más grandes, ¿no? Porque si las flechitas están...
muy chiquitas. Entonces le ponemos un tamaño de flecha grande y ya. Esta es T1, perdón, ahí le había puesto T nada más. Y la otra es la resultante. Bueno, lo que me pide el problema es que la resultante sea vertical. ¿Sí? Pues bueno, vamos a trazar una vertical aquí, como va a ver aproximadamente. Fíjense que aunque no tenga yo que ser muy riguroso en la escala, sí es importante pues, que aproximadamente hagamos la figura razonable, porque si hace una figura muy mala, o sea, muy alejada de la realidad, se pueden confundir, ¿no? Bueno, entonces yo lo que necesito es que esta T1, de la cual sé su orientación, pero no sé su magnitud, ¿sí?, llegue a una vertical que pase por el origen de T2. ¿Para qué? Para que esta resultante sea vertical. Entonces, este sería el triángulo resultante. Si lo hubiera hecho a escala, pues simplemente mido y ya veo cuánto vale la resultante. En este caso no lo tengo a escala. Vamos a ver qué cosas puedo saber de aquí. Bueno, digamos, qué valores geométricos puedo obtener. Entonces, si yo trazo una horizontal acá, bueno, en el origen de T2, yo sé que T2 está a un ángulo de 25 grados, que no voy a dibujar para abreviar, no voy a dibujar el circulito del ángulo, pero entendemos que este es un ángulo de 25 grados. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que este ángulo es 25 grados. ¿Sí? Es este de aquí. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el interno? Pues va a ser 90 grados menos 25, que es 65 grados. ¿Cierto? Entonces, este de aquí es 25, este de aquí es 65. ¿Qué otra cosa sé? Bueno, yo sé el ángulo que forma T1, y de nuevo trazo una horizontal desde el origen de T1. Yo sé cuánto es el ángulo que forma T1 con la horizontal. Este ángulo de aquí es 15 grados. Este de aquí es 15 grados. Este de aquí chiquito. ¿Cuánto es este ángulo de aquí arriba? Sé que es 25 grados. ¿Sí? O sea, esta línea forma con la línea horizontal un ángulo de 25 grados. Es lo mismo aquí. Este ángulo es 25 grados. Por lo tanto, ¿cuánto es este ángulo interno? 25 más 15. De hecho, voy a pintarlo 40. 40. Voy a hacerlo así para que no se confunda el dibujo. ¿Sí? Este ángulo de 15 es este ángulo de 15. Y vamos a poner este aquí. ¿Sí? Noten que es importante tener un dibujo razonablemente bien hecho. Algo que ayuda, aunque pudiera ser más tedioso, pero si se acostumbran, es mucho mejor utilizar un programa de computadora y dibujarlo así, que no hacerlo a mano, porque a mano luego, híjole, les tiembla el pulso y luego las rectas no se ven muy claramente que son rectas y tal. Entonces, así a lo mejor se tardan un poquito, pero queda más claro. Este ángulo es de 15, este ángulo es de 25, por lo tanto, este ángulo es, como bien dicen, de 40 grados. Bueno, tenemos dos ángulos, ¿sí? Y conocemos que T2 son 1000 libras, es decir, 1 kilolibra. Bueno, pues ya está. ¿Este ángulo de aquí lo conozco? No, pero conociendo dos ángulos puedo conocer el tercero. ¿Cuánto va a ser el tercero? Pues 180 menos 65 menos 40. ¿Y cuánto es 180 menos 65 menos 65 menos 40? 75. 75, ¿no? Listo. Pues ya está. ¿Cuánto va a valer T1? Que nos piden la magnitud correspondiente de R. No nos piden T1. Ah, sí, también T1.
Bueno, pues T1, ¿cuánto sería? T1 entre el seno de 65, y podemos incluso recurrir a la otra para que no estar reescribiendo fórmulas. Entonces tendríamos que una kilolibra entre el seno de 75 debe de ser igual a T1 entre el seno de 65. Si de aquí despejamos T1, obtenemos T1. Entonces tendríamos que T1 es igual a una kilolibra por el seno de 60 entre el seno de 75. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cuánto les da? 883.90. 883. ¿No? Punto 896. Exacto. Entonces vamos a ver, sería .896, ¿qué más? 96, 57, 57, ¿qué más? 54. 54. Otra vez. ¿Se fijan? Siempre es la misma historia. Vamos a usar 5 cifras significativas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces le paramos en el 7. Cuidado, el siguiente número es mayor o igual que a 5. Por lo tanto, este no es 57, sino que es 58. Tengan mucho cuidado porque esto en el examen les bajo puntos. ¿De acuerdo? Si el número que viene después del que nosotros cortamos es 5 o mayor, hay que subirle un dígito. ¿Vale? Bueno, estos son kilolibras, también lo podemos expresar. Si lo multiplicamos por 1000, lo podemos expresar en libras, ¿no? Esto también podemos decir que son 896.58 libras. Que es mejor así porque si en el enunciado nos lo ponen como 1000 libras, pues quiere decir que les gusta, en este problema, pues les gusta usar libras, pues usamos libras, ¿no? ¿Cómo obtenemos R? Bueno, lo mismo. Una kilolibra entre 75 grados, entre el seno de 75 grados, debe de ser igual a R entre el seno de 40 grados. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, lo que tenemos aquí, que R va a ser igual a una kilolibra por el seno de 40 grados, ¿sí?, entre el seno de 75. ¿Y eso cuánto da? 0.6654627. 0.600, ¿qué? 65, ¿Sí? 46, 27. 4627. Déjenme verificarlo. Exacto. Contamos los 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Como el número que viene después del 6 es menor que 5, pues entonces se queda el 6 como está. Y listo. Ya Profe. tenemos esto en kilolibras. ¿Sí? ¿Alguna? Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué se multiplica por 60 y no 65? ¿El qué?
El seno, el de T1. ¿Esto? No, arriba, en T1. Y en T1, Ajá. porque me equivoqué. Ah, Buena observación. es que no me salió porque decía 65. ¿Cómo le diste? Claro, ¿Cómo dio claro, punto claro. 800? Entonces, ¿este número está mal o está bien? O, a ver, ya no sé. 65 sería 65 seno entre 75 seno igual punto 9382, ¿no? ¿Da? Cambiaría. Ok, sí es cierto. Muchas gracias. Nos daría este chorizote sacado de la calculadora. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto es un 7. El que viene después del 7 es mayor o igual a 5. Por lo tanto, este sube a 8. Muy bien, muchas gracias. Que serían aquí entonces 938.28 libras. Y aquí abajo, si no me equivoqué, pues quedaría el seno de 40 entre el seno de 75, que es Ujú. eso sí da bien aquí, ¿no? Sí, ok. Muy bien, resuelto el problema. No sé si tengan alguna duda. Esto lo podríamos resolver gráficamente, por ejemplo, vamos a intentar hacerlo gráficamente, ¿sí? Que lo podemos aprovechar, y de hecho podemos aprovechar este dibujo para ver qué pasa gráficamente. Noten que voy a eliminar estas líneas. O sea, los vectores ya los puse correctamente. ¿Sí? Entonces vamos a verificar, sí, vamos a verificar numéricamente. Esto de aquí y esto de aquí no nos interesa. Esto de aquí y esto de aquí no nos interesa. ¿Sí? Noten que esta es una kilolibra, o sea, voy a pintarlo así. Ahí, que llegue hasta este punto. Luego esta la voy a ajustar con mucha más precisión. Lo que pasa es que aquí, déjenme quitarle la flecha porque no me queda muy claro si la dimensión que da es hasta el final de la flecha o antes. Entonces le voy a quitar la flecha. Ahí está. Y entonces este lo ponemos aquí. Este también le voy a quitar la flecha. Y la flecha me tiene que llegar hasta la vertical. Donde esta vertical voy a quitar la resultante, la voy a apartar. Apartar la resultante para que no me meta ruido. Ahí está. ¿Sí? Y esta resultante, vamos a ponerla vertical completamente. Y tiene que ir desde ahí. Voy a quitarle también el tipo de flecha. Hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, voy a medir cuánto vale esta. ¿Sí? La de 1 kilolibra. Y aquí nos dice en el formato de forma que es 3.4 de alto y 7.29 de ancho. O sea, es la raíz cuadrada, la longitud en centímetros de esta línea es la raíz cuadrada de 3.4 al cuadrado más 7.29 al cuadrado. Vamos a calcularlo. Habíamos dicho que era 3.4 y 7.29. 3.4 al cuadrado más 7.29 al cuadrado igual raíz cuadrada. Entonces lo que me da es esto. En centímetros. ¿Sí? La dimensión de esta línea son 304 punto bla 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 centímetros. Vamos a seguir el proceso de los 5 cifras significativas, 1, 2, 3, 4, 5, entonces el último pasa a 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser T1? Bueno, vamos a medir T1.
Este T1 que está gráficamente, si nos vamos al formato de forma, es 1.96 y 7.3, sus componentes, 1.96 y 7.3. Entonces, 1.96 al cuadrado más 7.3 al cuadrado raíz cuadrada me da, no, me da un disparate, así que seguro que lo hice mal. 1.96 y 7.3. 1.96 al cuadrado más 7.3. 7.3 al cuadrado igual, y sacamos la raíz cuadrada, y lo que me da esto es esto de aquí. Entonces, T1, medido, así como están en las escalas, me da esto en centímetros. Que de nuevo vamos a 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Como el siguiente es menor que 5, no importa, tenemos centímetros. ¿Vale? Y R, esta línea de aquí, bueno, no esa, sino esta de acá, mide 5.36 centímetros. 5.36 centímetros. Vale, pues entonces sabemos que R es igual a 5.36 centímetros, pero también sabemos de la fuerza de una kilolibra que 304.09 centímetros es igual a una kilolibra. ¿De acuerdo? O sea, R mide 5.36 centímetros. Pero vamos a aplicar esta escala que ya conocemos. Digamos, en esta línea de acá, yo sé a cuánto equivale en fuerza y cuánto mide. Por lo tanto, esto es igual a esto. Por lo tanto, 304.9 centímetros es equivalente a una kilolibra. Hizo una conversión, ¿no? Exacto, es como una conversión de unidades, básicamente, ¿no? O sea, yo tengo R en centímetros, pero yo sé que 304.09 centímetros es una kilolibra. ¿Y cuánto da esto? 5.36 entre 304.09. No, es que 304 centímetros es un disparate, ¿no? A ver, déjenme ver, dice algo mal. Es 3.4 entre 7.29. 3.4 al cuadrado más 7.29 al cuadrado igual raíz cuadrada. 64. Es 8.04 y cacho, ¿eh? Sí. Sí, no, pues era un disparate, se ve aquí 300 centímetros y estos 7 centímetros, pues no, ¿no? Aquí vamos a tomar también las 5, 1, 2, 3, 4, 5. Como el que sigue es un 8, pues aquí le cambiamos a 9 y borramos lo demás. Entonces de aquí es 8.0439. Entonces 5.36 entre 8.0439 nos da 0.66. Nos vamos a los 5 cifras significativas, 1, 2, 3, 4, 5, y queda aquí esto así. Vean que nos da básicamente lo mismo. ¿Sí? Punto 66,634. La diferencia es de, vamos a ver qué porcentaje de error tenemos, punto 66,546, punto 66,546. Tenemos un error de 0.1%. ¿De acuerdo? Entonces vean la diferencia de hacerlo así y hacerlo así. Son dos enfoques totalmente diferentes y el error nos da de un 1%, que es bastante, de un 0.1%, que es minúsculo. Es decir, seguramente no podemos medir esta fuerza
con un error menor al 0.1%. Entonces, en este caso, si se hace, como ven, si se hace con cuidado y con detalle el análisis gráfico, pues nos da un resultado totalmente correcto también, ¿no? Vamos a calcular T1, nada más para no dejar, y sería T1 7.5585 por 1 entre 8.04, y esto nos daría 0.939656. exacto, 0.939656, bla, bla, bla. De nuevo nos vamos a contar los dígitos, 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Como el sexto ya es mayor o igual que 5, entonces el anterior sería un 6. Y los demás los borramos. ¿Cuánto nos daba trigonométricamente? 0.93828. ¿Qué error cometemos? Vamos a verlo. Sería entre 0.93828, igual un 0.15% mínimo. ¿De acuerdo? Entonces este es el método, pues, gráfico, y este sería el método